Hoy les venimos a enseñar el flujo de potencia mediante el método de barrido iterativo, presentado por Giancarlos Rocha Caicedo, Astrid Bello Torres, al profesor Oscar Danilo Montoya de la asignatura Análisis de Sistemas de Distribución. El contenido de este video se basa en el método de barrido iterativo, su formulación matemática, el lenguaje de programación utilizado en MATLAB, interfaz de usuario implementada en este software, ejercicio a implementar, resultados esperados y los resultados obtenidos. El método del barrido iterativo es un método que se especializa en resolver flujos de carga en sistemas de distribución radiales, como se presenta en la figura, puesto que este tipo de redes tienen valores de resistencia comparable con los de la reactancia de la línea. Además, una cosa de ventaja a diferencia con los métodos de solución de flujos de potencia como Newton-Raphson o Gauss-Seidel es que no necesita la implementación de la matriz de Bus, lo que hace que no necesite la inversión de la matriz jacobiana en cada iteración, y está basado en dos pasos básicos: actualización de tensiones y corrientes, las cuales se repiten hasta lograr la convergencia deseada. A continuación, procederemos a explicar la formulación matemática. El método iterativo de barrido implementa una matriz de incidencia, la cual se puede escribir como una matriz nodo-rama, en la cual en las filas van los nodos y en las columnas van las ramas, o la traspuesta de ella conocida como rama-nodo, en la cual las filas van a las ramas y en las columnas van a los nodos. En este caso, implementaremos la matriz nodo-rama del sistema, a la que llamaremos A, la cual se seccionará en dos partes. La primera parte corresponde al nodo de generación y la segunda parte al nodo de demanda, como se presenta en la ecuación número 1. Después, hallaremos un vector BR, al cual lo conoceremos como el vector de voltaje que cae en las líneas, y un vector B que se conocerá como el vector de voltajes en los nodos, como se expresa en la ecuación número 2. El vector B, que es el vector de voltajes en los nodos, se podrá seccionar en demanda y generación respectivamente, como podemos observar en la ecuación 3. También procedemos a llamar las corrientes en los nodos de demanda como ID y las corrientes de las líneas como IR. Entonces podemos entender que tendremos las corrientes en los nodos de demanda dependientes de las corrientes de las líneas, como se presenta en la ecuación 4. Partiendo de eso, podemos expresar el vector BR. ¿Qué es el vector BR? El vector de BR, cada línea se relaciona con su impedancia, por ende se puede afirmar que la corriente de cada rama con el voltaje se relaciona solo a través de la impedancia y que no tiene que ver la impedancia de las líneas, o sea, es 1 a 1. Por eso obtenemos la ecuación 5, el vector BR. Seguimos con la formulación matemática. Como ya se ha mencionado en la ecuación 5, ahora utilizaremos la matriz diagonal de impedancias de las líneas conocidas como ZR. Esto con el fin de poder más adelante encontrar nuestro vector de voltajes de demanda. En la ecuación 6 se despega el vector IR, que está en términos del vector BR y la impedancia de las líneas. Reemplazamos en la ecuación 7 y obtenemos el último reemplazo en la ecuación 8, como ya habíamos presentado previamente. Para las simplificaciones de las ecuaciones, ahora vamos a darle nombre a los términos, que en fin de que tengamos términos de generación y términos de demanda, como se muestra en la ecuación 9 y en la ecuación 10. Entonces, en la ecuación 11 podemos encontrar un vector de corriente de demanda, y esto permitiría despejar el vector de voltajes de demanda en la ecuación 12. Por último, tenemos la ecuación 13, que es la ecuación en la cual se expresa la corriente de demanda, que en términos generales es menos la diagonal a la menos 1 del vector de voltajes de demanda por la potencia demandada. Tengamos en cuenta el asterisco, que va a ser nuestro determinante de posición. Reemplazamos en las ecuaciones anteriores y obtenemos un vector de voltajes de demanda, como se presenta en la ecuación 14. Para presentarlo de una forma iterativa, que es el fin de este video, se presenta en la ecuación 15, donde ya tenemos la implementación de las potencias demandadas, los voltajes generados y las matrices demandadas.
Luego se itera hasta llegar a un nivel de error menor al establecido, que en este artículo y en el caso iterativo se presentará con un error de una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Las pérdidas totales se hallan como las pérdidas de potencia será igual a la sumatoria de la impedancia de las líneas por la corriente de las líneas al cuadrado. Esto tenemos en cuenta que está elevado al cuadrado con el fin de obtener la magnitud de los componentes imaginarios del sistema. A continuación explicaremos el lenguaje de programación implementado partiendo de la formulación matemática previamente explicada. Al inicio, el ingreso de los datos al sistema, como se presentan las líneas de código del 5 al 12. Se escriben las líneas, se escriben los nodos. Después debemos ingresar al sistema por unidad. Ya sabremos que la ventaja de nuestro sistema de flujo de potencia del método del barrido iterativo es que no necesita la matriz de bus. Para este caso solo necesitaremos la S base y la B base de nuestro sistema. En el ingreso de las líneas y los nodos debemos tener muy claro que el nodo I corresponde al nodo de envío y el nodo J corresponde al nodo de recibo. Procedemos a las ecuaciones del sistema. Las ecuaciones del sistema fueron explicadas en el ítem anterior, pero en este caso lo primero es crear la matriz de incidencia A, en la cual hacemos que el nodo de envío va a tener un 1 positivo y el nodo de recibo un menos 1. Después procederemos después de programar la matriz A, sacaremos sus primeros componentes, que es el A sub 0 y el A sub D, como se muestra en la línea de código número 27. Después deberemos sacar la matriz Y de demandas y Y de demandas iniciales. Luego los voltajes de sub 0 y también implementaremos las potencias demandadas. Todo esto teniendo una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6 y unas iteraciones máximas de 100. Por último, el último for que encontramos es el for indicado para trabajar sobre el error máximo admisible, en el cual le decimos que si ya tiene que salir por tolerancia, debe describir la diferencia de los valores absolutos del número de la iteración actual menos la iteración anterior. Y si el error más grande es menor que la tolerancia, ya terminó. Cada vector debe ir al cuadrado debido a que hacemos manejos de números imaginarios. Esto nos permite hacer una sumatoria y obtener la pérdida de potencia del sistema. Bueno, para comprobar los resultados se creó una interfaz de usuario implementando el código anteriormente mencionado, el cual se hizo mediante App Designer, que es una subsección de MATLAB para crear interfaces intuitivas. Para esta interfaz se puede ingresar los datos desde un archivo de Excel o desde la tabla directamente en la aplicación de MATLAB. El ejercicio a implementar es un sistema de prueba de 33 nodos con una potencia base de 10.000 kilovoltiamperios, un voltaje base de 12.66 kilovoltios y los datos de las líneas se pueden ver en la imagen de la diapositiva. Esto fue tomado de la referencia que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. Los resultados esperados son que las pérdidas totales sean de 210.97 kilovatios y el nodo de menor tensión tenga una tensión de 0.9089 MPU. En la imagen de la izquierda se puede ver la topología del sistema al cual le vamos a aplicar el método de barrido iterativo. Y en esta gráfica se puede ver los perfiles de tensión de los 33 nodos, la cual representa en PU qué nivel de tensión tiene cada nodo. A nosotros nos interesa la gráfica roja, que es la que vamos a analizar, que es el caso base. Bueno, continuando con la comprobación de los resultados, decidimos montar el sistema en DeepSilent para comprobar los resultados y mirar si nos dan iguales o similares. Entonces, para esto se montó todo el sistema anteriormente mostrado. Y bueno, miremos los resultados, corramos el flujo de potencia.
Listo. Entonces, se corre el flujo de potencia. Cabe recalcar que Dick-Silent resuelve el flujo de potencia a través del método de Newton-Raphson. Entonces lo hace mediante 4 iteraciones y vamos a ver los resultados para comprobar. Listo. Entonces, dice que las pérdidas totales es de 210,99 kilovatios y 143,13 kilovoltiamperios reactivos. Listo. Y entonces aquí miramos que el nodo de menor voltaje es el nodo 17 con 0,94. Ahí a 3 decimales de exactitud. Entonces ahora vamos a ir a la aplicación de MATLAB que desarrollamos. Y entonces, bueno, entonces hay distintas formas, ¿no? Está ingresar la tabla. Aquí se ingresa el número de nodos y el número de líneas que hay. Y él ahí automáticamente va poniendo los datos necesarios. Lo mismo para la cantidad de nodos. Si llegase a pasar esto, entonces aquí nos va a salir un error de que este número no puede ser menor o igual a 0. Pues ya que no tenga ningún nodo no tendría sentido. Lo mismo pasa con el de las líneas. En este apartado se ingresará lo que es la S base y en este apartado la B base en sus unidades pues correspondientes o desde una tabla de Excel. Entonces, ¿cómo se haría desde una tabla de Excel? Entonces, aquí en la hoja 1 se tienen que poner los datos de las líneas, nodo de envío, nodo de recibo de la línea y pues su resistencia y la reactancia. Y en la hoja 2 se pondrá el número del nodo, el tipo de nodo, entonces 0 para Slack, 1 para PQ, el voltaje inicial, que pues es un voltaje para que él comience a iterar, la potencia demandada de activa y reactiva respectivamente para ingresar los datos. Entonces nosotros, para facilidades y no extender tanto el video, vamos a hacerlo desde Excel. Entonces le damos aquí calcular y él nos arroja aquí los datos. Entonces, como podemos ver aquí, dice que las pérdidas de potencia es de 210,98 más 143,1282. Si comparamos con los datos de Dick-Silent, mire que los resultados son exactamente los mismos. Lo único que cambia es pues el último decimal, que es por aproximación que hace Dick-Silent, ya que solo tiene aquí los 2 decimales, pero no es más. Y comparando el nodo de menor tensión, pues poseemos exactamente lo mismo. Y lo mismo para el nivel de tensión en valores reales. Aparte, podemos obtener una gráfica de la tensión en cada uno de los nodos, en el nodo 1, en el nodo 2 y pues el que nos interesa, que es el nodo 17, con el valor correspondiente de su valor de tensión, como para saber cuál es el punto crítico allí. Esto se hace mediante el código de MATLAB anteriormente mencionado, simplemente se le agrega la interfaz de usuario. Ya si queremos ver un informe más detallado de los resultados obtenidos a través del flujo de potencia, nos vamos a la carpeta donde está instalado el programa y él generará un archivo TXT donde realizará un informe de resultados. Entonces, que los voltajes en PU, que en valores reales, que las pérdidas, que las corrientes, para pues analizar todo lo que sea pertinente. Listo. Entonces, pues vamos a comparar que este fue nuestro artículo en el cual nosotros nos basamos. El sistema implementado, que es el mismo que se implementó aquí en Dick-Silent. Los resultados que efectivamente ya comprobamos con MATLAB y con Dick-Silent del caso base. Y
Y ya, básicamente, aquí está la gráfica, que la línea roja, reitero, es la que nos interesa, ya que pues es el caso base que estamos analizando. Entonces aquí estaban haciendo la ubicación y dimensionamiento de capacitores en sistemas de distribución, pero entonces pues nosotros, como solo estamos analizando el caso base, solo vamos a tener en cuenta la línea roja. Y ya, mirar que los resultados son pues los mismos y que el método de barrido iterativo sirve. Muchas gracias por la atención.